Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Hoy quiero iniciar una serie de 2 o 3 videos donde quiero tocar la obra de Chimamanda Ngozi Adichie. Ella es una escritora nigeriana que se ha convertido en un referente del feminismo porque se presenta en diversos foros hablando sobre temas de feminismo, de identidad, de colonialismo y todos estos elementos identitarios que tienen que ver sobre todo con la afrodescendencia, la africanidad y el papel de las mujeres desde una postura feminista. Hace poco ella había hecho unas declaraciones en relación a las personas transgénero y bueno, esto le generó un poco de posturas en contra y mucha gente que le seguía se desilusionó porque las opiniones que ella virtió pues eran muy heterosexuales, muy heteronormales. Entonces esto generó que pues gran parte de su público cuestionara su compromiso feminista y sobre todo con la diversidad sexual. Pero bueno, yo quiero dar aquí una opinión más sobre su obra, porque yo creo que todos los autores y todas las personas públicas siempre tienen diferentes aciertos o no. Entonces, eso a mí ya no me corresponde eh, juzgarlo, porque finalmente sus textos yo creo que han aportado mucho a que muchas mujeres podamos encontrar una voz y sobre todo identificar ciertos elementos de nuestras vidas, porque los temas que ella toca son bastante en el sentido de criticar sobre todo los efectos del colonialismo. Esto es bien interesante porque ella, Chimamanda, nació en 1977, por lo tanto, dentro de una familia, digamos, nigeriana, con ciertos privilegios, porque su padre fue o es profesor universitario, su madre también tuvo la oportunidad de acceder a un buen trabajo en un momento donde todavía las mujeres no tenían mucha oportunidad. Ella vivió en lo que fue la casa del ganador del premio Nobel, Chinua Achebe, que es también uno de los grandes referentes que marcó el trabajo de escritora que ella ha desarrollado. Y bueno, ella habla y no esconde, digamos, que esta posición que le permitió de una u otra forma ir creándose una visión y también una narrativa de lo que fue la guerra civil o la guerra de Biafra que atravesó toda Nigeria entre 1967 y 1970. Ella cuenta que en esa guerra perdió a sus abuelos, tanto de uno como del otro lado, y finalmente la gente más adulta, ella siendo niña, siempre escuchaba memorias, experiencias, vivencias de gente que había vivido esa guerra. Sobre todo porque desde niña ella empezó a vivir en un contexto social y cultural muy polarizado étnicamente. Ella es parte de la cultura Igbo y digamos que esta población fue una de las más castigadas durante la guerra civil porque se dio un genocidio y gran parte de ellos tuvieron que salir, digamos, en diáspora o buscando el asilo, el refugio político a Camerún. Y digamos que también fue una situación muy, muy complicada, sobre todo porque ella narra o ella siempre en las entrevistas iniciales de su trabajo habla que esto fue uno de los impactos del colonialismo, dividir las diferentes poblaciones para ver de dónde venía un poco más una pureza étnica y sobre ello comenzar una serie de odios y rencillas que traspasaron justamente los hilos familiares para pasar a ser todo un conflicto a nivel nacional o internacional que llevó justamente a tener una imagen negativa y digamos que al exterior. Y digamos que esto fue una de las cosas que Chimamanda siempre tuvo en mente cuando ella comenzó a escribir. Ella habla que desde muy pequeña empezó a escribir cuentos, poesías y sobre todo queriendo entender por qué tenía tanto coraje, tanto eh, tanto enojo hacia lo que hoy en día nosotras podemos llamar como una estructura patriarcal, porque ella habla que los militares fueron
a través de su ego y a través de la imposición de las armas y de un poder basado justamente en la violencia, llevaron a la muerte a miles de familias y finalmente a miles de desapariciones y también a una sociedad totalmente polarizada. Entonces ella desde muy niña comenzaba a criticar todo lo que había o todo lo que venía de los regímenes militares. Y esto lo vamos a ver claramente, sobre todo en sus dos obras tempranas, que son las novelas a las que yo quiero dedicarme en esta sesión, si es que nos da tiempo. Si no, solo me enfocaré al primer texto que ella publicó en el 2004 o desde el 2003 ya estaba tramitando sus derechos de autora. Se llama Purple Hibiscus, o lo que en español podría ser Jamaica, así como nosotros en México hacemos agua de Jamaica, y tiene que ver justamente con una idea o una metáfora de cómo finalmente unas flores tan bellas pueden también producir un color tan profundo como profunda es la sangre. Y esta es una simbología justamente a la belleza, la naturaleza, la riqueza que es Nigeria, pero también cómo al, al ser atravesada por esta guerra, pues todas estas cosas se vieron, digamos, de una u otra forma trastocadas por el derramamiento de sangre. Este libro para mí ha sido, digamos, que un gran confort porque a lo largo de toda la novela lo que ella hace es una crítica muy, muy fuerte, sí al colonialismo y sobre todo porque ella enfatiza algo bien importante, como la religión como un vehículo de colonización, donde mucha gente queriendo ser buena o dando una cara pública basada sobre todo en valores o una moralidad religiosa, en realidad su vida privada está trastocada por una serie de violencias y que esto finalmente, esta doble moral y este colonialismo sobre todo ha hecho mucho mal a las mujeres por estas formas patriarcales que se han construido. Y lo que ella hace en este libro es narrar la historia de una adolescente de 15 años llamada Kambili, junto con su hermano Jaja. Ellos viven en el seno de una familia que va a vivir justamente todo lo que es la guerra civil, y habla como su padre era un hombre o el padre de esta chica, Kambili, fue educado en Inglaterra y cómo al volver a Nigeria para dedicarse a ser periodista, pues de una u otra forma para él el catolicismo fue una forma en que él le daba como un sentido de superioridad y también una forma de reconocimiento. Entonces lo que va a hacer este libro es a través de esta narrativa que pone en este padre, que es un hombre que aspira sobre todo a un blanqueamiento cultural, a hablar correctamente el inglés con un acento británico, al juntarse con gente que solo tenga cierto estatus académico, social o educativo, y sobre todo cada domingo ir a la iglesia, siempre rezar, siempre usar el nombre de Dios, pues también esconde unas grandes violencias, violencia doméstica, y habla como la contraposición es su madre, una mujer que está más dedicada a vivir desde su espiritualidad, enraizada en lo que es justamente las tradiciones más africanas, y cómo ella encuentra a través de esa espiritualidad como un espacio para sobrellevar toda la violencia, el autoritarismo y el patriarcado que está viviendo con las formas en que su esposo la está violentando. Tanto ella como la protagonista de la historia como su hermano van a una escuela católica donde ellos sacan muy buenas notas, donde obedecen siempre lo que dice el padre, donde ellos no tienen derecho a pensar o a expresar una idea, y si le expresan y es contra lo que dice el padre, pues entonces él se deja ir en golpes, en castigos poco razonables, y esto empieza a generar en la pequeña Kimbali pues una serie de esperanzas hacia la libertad, aunque ella no conocía o no sabía qué era la libertad, porque siempre veía a su madre sumisa, soportando todos los desprecios que el padre le hacía, pero la vida perdón, de Kimbali, como de su hermano Jaja, va a cambiar cuando su prima, su tía Ifemoa,
va a visitarlos y ofrece que vayan a pasar unas vacaciones con ella. Y entonces Kimbali se queda súper asombrada cuando ve que la vida de su tía es muy fresca, no en tanto como liberal, pero sí sin reglas, sin condicionamientos, que ella no está pidiendo que recen a la hora de sentarse a la mesa, que ella no está descreditando, por ejemplo, a otras estructuras religiosas o a otras experiencias religiosas, como va a ser el papá de Kimbali, que siempre va a estar juzgando el pentecostalismo o los pentecostalismos y va a mostrar un odio muy, muy fuerte a todo aquello que no tenga que ver con el catolicismo. E incluso él no permitía que hablaran Igbo al interior de su casa, ni que tampoco las misas se dieran en Igbo. Entonces ahí vemos también cómo era toda esta forma de frenar algo que a lo mejor él asociaba con la violencia, algo que asociaba con algo que él quería de una u otra forma desaparecer de su vida. Sin embargo, con esta visita que va a tener Kimbali a la casa de su tía, toda su perspectiva de la vida va a cambiar y ella va a querer ser libre porque entiende que la libertad tiene que ver con una espiritualidad que no tenga que ver con reglas y que tiene que ver con recuperar las raíces y todo lo que fue la sabiduría ancestral, tiene que ver con el viajar, escuchar a gente que ha ido a otros contextos culturales, en que no son necesarias siempre las reglas para poder actuar de una manera correcta, el que su cuerpo también le habla y su deseo sexual también le está llevando a tomar riesgos y sin embargo por los temores que uno tiene internalizada, pues ella se detiene. Y la historia pues no termina tan esperanzadora porque finalmente ella y su hermano regresan y es un contexto que no cambia. Y esto es bien importante porque cuando Chimamanda terminó de escribir esta novela y mucha gente le entrevistaba para saber qué le había llevado a hablar sobre este tema, ella habla justamente que lo que quería era evidenciar era este efecto del colonialismo en las vidas internas, en el ámbito familiar y cómo todo esto siempre se va a contraponer. Los efectos del colonialismo siempre va a ser gente que va a optar y va a creer que Occidente es lo mejor, lo que se puede ofrecer y que hay que quitar un poco lo que es las raíces y todas las tradiciones. Y por otro lado, digamos que en toda la fuerza femenina que va comenzando a trabajar en este texto, pues va a ser lo que va a ser un hilo que le va a llevar justamente a otros textos que va a escribir donde la figura de las mujeres va siendo más fuerte hasta un momento llegar a perder esas dualidades. Pero de esto les hablaré en el siguiente video. Gracias por haber estado aquí y nos vemos la siguiente semana. Bye.